Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta grabación de la clase de Álgebra Superior 2. Entonces, esta vez tenemos un montón de material que cubrir. Entonces, evitaré dar mi larguísima introducción que siempre doy en las clases y vamos directo a lo que tenemos que hacer. Entonces, ya pueden ver mi pizarrón. Entonces, se acordarán, estuvimos la última clase motivando todas las definiciones que vamos a recordar aquí. Entonces, primero vimos la definición de composición. ¿Cómo definimos la composición? Pues muy fácilmente. Lo que dijimos es, necesitamos tres conjuntos A, B y C. Y necesitamos un subconjunto, que le vamos a llamar B', de B. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, vamos a tomarnos dos funciones, f que va de A en B' y g que va de B en C. Entonces definimos la composición de f seguida de g por g bolita f, ya hablamos justo de lo molesta que es esta notación, como la función g bolita f o f seguida de g, que va a ir de A, o sea, tiene el mismo dominio que f y tiene el mismo codominio que g, va a C. Tal que para toda x en A, g bolita f, valuada en un x, es primero valúa x en f y lo que te quede, valúalo en g. ¿Ok? Entonces, así definimos la composición. Justo tuvimos toda una discusión de que en realidad esta es la vieja composición que ya conocíamos de las relaciones. Simplemente ahora, pues, bajado todo al lenguaje de funciones y a la notación de funciones. También definimos para cualquier conjunto A la función identidad, que es la función que a todo mundo lo deja justo en donde está. Ya han trabajado con esta función, observamos que por ejemplo han trabajado con ella en los reales. Y vimos que la función composición, pues lo que hace es que compuesta con la función identidad. Vimos que la función identidad compuesta con cualquier función, ya sea por la derecha o por la izquierda, me deja la función tal cual. Ok, entonces esas fueron como la primera tanda de definiciones. La segunda tanda de definiciones que revisamos la última clase fue la pertinente para las funciones inversas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos conjuntos A y B y una función que va de A en B. Entonces decimos que tiene un inverso izquierdo si existe una g que va de B en A. Acuérdense cuál es el dominio de la g, es B, tal que g bolita f o f compuesta con g es la identidad en A. Luego dijimos que tiene un inverso derecho si ocurre lo mismo pero por el otro lado, ¿no? Tenemos una h que también debe tener dominio B, tal que esta vez f bolita h o h compuesta con f me da la identidad en B. Tengan cuidado con dónde son las identidades, ¿no? Fíjense que eso depende de cómo estamos componiendo. Como f tiene dominio A, entonces esta función va de A a el codominio de g, que es A, entonces va de A en A, entonces esta identidad en A. Y esta tiene el dominio de h, como h tiene dominio B y f tiene codominio B, esta función va de B en B, entonces la identidad en B. Y decimos que una función es invertible si solo si existe y, que también tiene dominio B, tal que cumple estas dos igualdades, ¿no? Compuesta por la izquierda y compuesta por la derecha con f, me da por un lado la identidad en A y por otro lado la identidad en B. Y a esa función la llamamos, a i la llamamos el inverso de f. ¿Sí? En el caso de los inversos izquierdos y derechos, vamos a ver que pueden existir varios inversos izquierdos o derechos, pero en el caso de el inverso, si es tanto inverso izquierdo como derecho, tiene que ser único. Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces nada más quería retomar las definiciones, pues porque obviamente hoy las vamos a estar usando bastante. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos con el primer resultado de hoy. Ya vieron algunos ejemplos en las ayudantías, al menos de la composición, y vamos a seguir viendo ejemplos de las funciones inversas. Si tienen alguna duda, de todas maneras, por favor, pregúntenos. Ok, entonces vamos a ver el primer teorema de este tema,
que es el teorema 3.51, y dice así: sean A, B conjuntos y f de A en B una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Uno, si el conjunto A es no vacío, entonces f es inyectiva si solo si tiene inverso izquierdo. Y por otro lado, va a pasar que f es suprayectiva si solo si tiene inverso derecho. ¿Ok? Entonces, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Este tipo de resultados que establecen un sí y solo sí se conocen en matemáticas como caracterizaciones y son muy socorridas, ya lo hemos visto, porque lo que hacen es que traducen un lenguaje a otro. En este caso, ¿se acuerdan qué fue lo que hicimos, por ejemplo, en el tema anterior? En el tema anterior introducimos los conceptos de imagen directa e imagen inversa y vimos que con esos conceptos se podía caracterizar cuando una función era inyectiva o cuando una función era suprayectiva. Lo vimos en términos de igualdades de conjuntos, ¿no? ¿Se acuerdan que era que la imagen inversa de la imagen directa de ciertos conjuntos fuera igual a ese conjunto? O al revés, que primero te fueras por la imagen inversa y luego por la imagen directa. Eso caracterizaba las funciones inyectivas y suprayectivas. Ahora definimos un nuevo concepto, que son los conceptos de inversos izquierdos y derechos, y resulta que esos también nos permiten caracterizar a las funciones tanto inyectivas como biyectivas. Esto por un lado sugiere que en realidad el concepto como de función inyectiva y biyectiva pues como que aparece en todos lados, ¿no? Como que es un concepto lo suficientemente general como para poderlo estudiar con distintas herramientas de la teoría de funciones. Y por otro lado, lo que muestra es que es un concepto muy importante, ¿no? Porque lo que nos permite es ramificar nuestro estudio, ¿no? Nos permite, si ya sabemos que nuestra función es suprayectiva, pues va a cumplir muchas propiedades, por ejemplo, sobre la igualdad de conjuntos, como lo veíamos con las imágenes directas o inversas, o sobre la igualdad en las composiciones, como lo vamos a ver ahora con los inversos. Y similarmente con las funciones biyectivas y con, o sea, en general con las inyectivas, suprayectivas y biyectivas va a pasar justo esto, ¿no? Que si ya sabemos que una función cumple una de estas tres propiedades, pues eso nos va a abrir todo un abanico, ¿no? Y viceversa, si ya sabemos, por ejemplo, que de repente le encontramos un inverso izquierdo a alguien o un inverso derecho, se nos va a decir, es que tu función ya tenía ciertas propiedades y eso va a derivar en otras propiedades sobre las imágenes, directas o inversas y sobre todo lo que hemos estado estudiando. Este tipo de resultados son muy importantes, por eso vale la pena demostrarlos con mucho cuidado. Entonces vamos con la demostración. ¿Ok? Entonces, establezcamos las hipótesis, sean A, B conjuntos y f de A en B función. Pues vamos con 1. ¿Ok? Entonces, supongamos A distinto del vacío. Aquí es importante, me faltó una coma, lo que quiere decir que es una hipótesis general, ¿no? Uno asume en ambos lados de la implicación que A es distinto del vacío, ¿no? Entonces, hipótesis no de este lado para probar este lado, sino es de ambos lados donde se puede usar esta hipótesis, que A es no vacío. Supongamos A no vacío y vamos para allá. Entonces, ¿qué podemos suponer? Supongamos F inyectiva. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Por demostrar pues, que F tiene un inverso izquierdo, es decir que existe G que va de B en A, tal que
F compuesta con G es igual a la identidad en A. Esa es la definición de tener inverso izquierdo. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como A es no vacío, sea A0 en A. Ok, muy bien. Ahora consideremos B en B. Entonces tenemos dos casos. Entonces el caso 1 es que B está en la imagen de F. ¿Por qué? Porque si esto pasa, ¿qué implica? Pues esto implica que existe A en A, tal que F de A es igual a B. En ese caso, denotamos, fíjense que esto nada más va a ser notación por el momento, a igual a G de B. Todavía no defino mi función, simplemente estoy usando notación como para, porque ahorita voy a definir G, ¿no? Pero pues ya me conviene introducir la notación desde aquí. Y el caso 2, pues es ¿qué pasa? Si B no está en la imagen de F, pues ¿qué voy a hacer? En ese caso, denotamos A0 igual a G de B. ¿De quién es este A0? Este elemento que nos agarramos desde el principio, ¿no? Simplemente decimos, pues si resultó que este B que escogiste no estaba en la imagen, pues simplemente di que ¿quién es G de B? Pues este A0. Que todos los que no estén en la imagen tengan a A0 como su parejita. Bueno, pues esto obviamente ya me definió una función. Entonces, definimos G que va de B en A, siguiendo la otra idea, ¿no? Entonces, para B en B, G de B, pues ¿cómo nos quedó? Nos quedó que esto es igual a A si G está en la imagen de F y F de A es igual a B. Y a A0 si, perdón, esto no es G, esto es B. Si B está en la imagen de F y F es igual a B, entonces decimos que G de B es igual a A. Y decimos que G de B es igual a A0 si B no está en la imagen de F. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que observar? Que es claro que G es función, ¿no? ¿Por qué? Porque el dominio de G es B. Claramente no, porque decimos, si B está en B, pues ya te definimos a dónde vas a dar bajo G. Entonces el dominio de esta función sí es B. Y para toda B en B existe una única A en A, tal que B, A está en G. ¿No es así? Pues porque no puede ser que estas dos situaciones pasen al mismo tiempo, ¿no? O bien B está en la imagen de F, o bien B no está en la imagen de F. Solo hay dos posibilidades, son mutuamente excluyentes. Entonces, sí es cierto que solo existe una única imagen de cada B en B. Entonces sí es función. Ok. Pero ¿qué queríamos decir? Que existía una función y que cumplía esta igualdad en la composición. Pues nos resta demostrar eso, ¿no? Esa es la otra afirmación. Afirmación para toda A en A
G bolita F valuado en A es igual a la identidad de A valuado en A, que es igual a A. Vamos a ver eso, ¿no? Sea A en A. Entonces, G bolita F valuado en A, ya habíamos definido que es, primero, fíjate en la imagen de A bajo F, y luego fíjate en la imagen de esto bajo G. ¿Ok? Pero fíjate qué es lo que va a pasar. Pues que F de A, esto está en B. Y entonces, ¿qué le va a hacer G a F de A? Pues que es G de B es igual a A, si da la casualidad que F de A es igual a B. Pues aquí fíjate que justo tenemos esto, ¿no? Que si decimos si B es igual a F de A, pues que tenemos aquí que esto es igual a G de B, y esto, pues justo como establecimos esta igualdad, esto me va a regresar A. Y esto es justo lo que dice la afirmación, ¿no? Para cualquier A. Entonces fíjense que ya acabamos. Y justo esto puede quedar tal vez un poco más claro si hacemos un pequeño dibujito de qué fue lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos tomamos un conjunto A por aquí, que da la casualidad que es no vacío. Y nos tomamos un B por acá, que pues no sabemos cómo se ve, pero por acá está B. Y nos tomamos una función F que va de aquí a acá. ¿Y qué es lo que hace F? Pues se toma a A's por aquí y lo manda a P's por acá. Y luego definimos una función que va de regreso, a la que le llamamos G. ¿Y qué dijimos que es lo que hace G? Bueno, pues además resulta que nos podemos fijar en, supongamos que esto que está dentro de la línea punteada, esto es la imagen de F. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace G? G me dice, si este B está en la imagen, ¿a dónde lo regresa G? Pues justo al A del que venías, ¿no? O sea, si me lo encontré aquí y tú vienes de alguien, pues nada más regrésalo. Eso es lo que hace G. Pero G hace otra cosa, que es que me dice, pues por aquí me escogí un A0, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue este A0 que escogimos desde el principio. Entonces decimos, pues ¿qué pasa si me encuentro un B por acá, que no está en la imagen? Pues no te preocupes, tú mándalo a A0 y luego vemos qué pasa. Tú mándalo justo aquí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te fijas en la composición F compuesta con G, primero te vas por F y luego te vas con G, pues aquí te tomas a alguien aquí. ¿Dónde va a caer? Pues justo en la imagen. Y entonces, ¿qué hace G? Pues te dice, pues regrésalo donde lo agarraste. Y entonces, ¿qué pasa con todos estos que mandamos a A0? Pues es que la composición nunca se va a fijar en ese. Porque, pues, si me tomo una AK, ese siempre va a caer en la imagen de F. Entonces, si el B estaba aquí afuera, pues esta composición ni enterado. Ajá, entonces eso fue lo que pasó en esta prueba que vemos aquí, ¿no? Que pues básicamente nos fijamos en este dibujito y le hicimos aquí todo con una prueba formal. ¿Ok? Va. Y ahora vamos a ver, porque fíjense que esa nada más fue la ida, ahora vamos a ver el regreso de esa prueba. Entonces el regreso, ¿qué es lo que me dice? Bueno, ahora supongamos que F tiene inverso izquierdo. ¿Qué hay que demostrar? Por demostrar que F es inyectivo. Acuérdense que hay varias maneras de probar que algo es inyectivo. En este caso, la que vamos a probar es que
si x, y están en A son tales que f de x es igual a f de y, eso va a implicar que x es igual a y. Sí, así de simple. Bueno, pues vamos a hacerlo. Sean x, y en A tales que f de x es igual a f de y. Entonces, como f tiene inverso izquierdo, sea g, que va de b en A, inverso izquierdo de f. Es decir, que para toda A en A, si primero me voy por f y luego me voy por g, y eso lo evalúo en una A, eso es igual a la identidad de A evaluado en A, y eso es igual a A, como siempre. Ok, pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ya sabemos que f de x es igual a f de y. Pero ¿eso qué implica? Pues eso implica que g de f de x es igual a g de f de y. Pero pues ¿eso qué implica? Eso implica que g compuesto con f evaluado en x es igual a g compuesto con f evaluado en y. Eso implica, usando esta igualdad, que la identidad en A evaluada en x es igual a la identidad en A evaluada en y. Y pues ya sabemos cómo funciona la identidad, ¿no? Entonces eso implica que x es igual a y. Y era justo lo que queríamos probar, ¿no? Que si suponíamos que sus imágenes coincidían, los elementos en el dominio tenían que coincidir. Y ya nos fijamos que sí. Entonces, todo va bien. Perfecto. Ya probamos el 1 del teorema. Ahora vamos a probar el 2. Bueno, pues me voy a saltar este dibujito. Y vamos a probar el 2. Para el 2 no tenemos hipótesis general, simplemente hay que probar que una función es subproyectiva si y solo si tiene inverso derecho. Entonces vamos a probar la ida de eso. Entonces supongamos que f es subproyectiva. Hay que demostrar, por demostrar que f tiene inverso derecho. Bueno, entonces aquí vale la pena otra vez hacer un dibujito. Pues hagamos otra vez el mismo dibujito que teníamos antes, ¿no? Teníamos por aquí a y tenemos por aquí a b. ¿Cuál va a ser la idea? La idea va a ser muy similar a la anterior, ¿no? Tenemos un a aquí, tenemos a la función, ¿no? Obviamente. Esta vez lo que queremos es definir una función g que va a ir de aquí para acá. Y lo que queremos es que si primero me voy por g y luego me voy por f, eso me dé la identidad. Entonces me tengo que tomar algo aquí y fijar que caiga justo como a donde lo va a regresar f, ¿no? La otra vez era como, primero tómate un a, mándalo y fíjate que g te lo regrese. Y ahora es como al revés, ya sé a dónde me lo va a mandar f. Supón que f me manda este a un b por acá. Entonces tómate este b y fíjate que este b caiga justo en este a. ¿Sí? Pero ahora vamos a tener un problema, que es que esta f no es inyectiva. Entonces lo que sí sabemos es que si yo me agarro un b por aquí, seguro hay un a tal que f de a es igual a b. O sea, seguro hay alguien aquí que bajo f le pega, porque f es suprayectiva. El problema es que pueden haber varias a's que hagan eso. Puede haber que haya una a' por acá y una a b' por acá, tales que todas
¿Qué es lo que hace F? F dice, ah, pues esta A yo me la tomo y te la mando a B. Pero esta A', yo también me la tomo y te la mando al mismo B. Y esta A', yo también la tomo y te la mando al mismo B. Pues el problema puede ser eso, que me mande a varios elementos de acá a este B. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente di como, pues agárrate uno de esos. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Alguno. Eso, a quienes les interese mucho, tiene que ver con el axioma de elección. Estamos como eligiendo uno. ¿A cuál? ¿Quién sabe? Pero a uno. Eso nos lo permite hacer el axioma de elección. Aquí no nos vamos a meter tanto porque es un tema de teoría de conjuntos. Pero pues suena que sí podemos, ¿no? Si ya hay muchas A's por aquí, pues podemos que le van a pegar a B. Pues aquí lo que estamos diciendo es, pues agárrate alguna. Y con esa vamos a jugar. Ok. Entonces lo que vamos a hacer. Bueno, justo. Sea B en B. Entonces ahora consideremos el conjunto de todas las A's en A's, tales que f de A es igual a B. Este es no vacío, pues f es su proyectiva. ¿No? Como f es su proyectiva, al menos hay una A, tal que esa f de A es igual a B. Bueno, sea A sub B en ese conjunto, en el conjunto de las A's que pertenecen a A, tales que f de A es igual a B. Sí, siempre podemos tomar a alguien aquí porque este está vacío, porque f es su proyectiva. Entonces, f de A sub B es igual a B, porque pertenece a este conjunto, ¿no? Entonces satisface esta igualdad. Bueno, pues ya podemos definir nuestra función. Entonces definimos g que va de B en A, justo por g de B para cualquier B en B es igual a A sub B. Como esto lo hicimos para un B arbitrario, siempre vamos a poder encontrar una A sub B y simplemente decimos quién va a ser g de B, pues ese A sub B. Entonces, observemos que g es función. 1, pues sí, para todo B en B siempre vamos a poder encontrar A sub B. Entonces, el dominio de G es igual a B. Y 2, A sub B pertenece a este conjunto. Pero es un único elemento. Ajá. En eso sí tuvimos cuidado, ¿no? Fíjense que en este dibujito, si uno no tiene cuidado, podría decir como, pues me tomo B, ¿y a dónde lo mando? Pues mándalo a estos tres. Pero con estos tres te va a salir. Pero entonces tienes que tu función G toma un elemento y lo manda a 3. Y eso no es una función, ¿no? Una función se toma un elemento y lo manda solamente a 1. No lo puede mandar a 3. Entonces sí tuvimos suficiente cuidado cuando escogimos a esta A sub B, de manera que no fuera como a todos los elementos de este conjunto, sino solo a 1. Entonces esto nos garantiza que G es función. Y luego ya solo hay que checar pues que justo es el inverso, ¿no? Entonces ahora afirmamos que es el inverso derecho. ¿Y eso qué significa? Eso significa que para toda B en B, si primero me voy por G y luego me voy por F, en B, eso es igual a la identidad de B cuando en B, y eso es B. Vamos a ver que eso es cierto. Entonces sea B en B, entonces G compuesto con G de B es igual a, ya sabemos cómo se define la composición, que es primero vete por G, valúa B, luego vete por F. Y ya sabemos quién es G de B, esto es F de A sub B. Pero ¿qué cumple A sub B? Que A sub B es igual a B. Esto es B. Y justo vimos que la composición de G seguida de F valorado en B
es B, que era lo que queríamos checar. Por lo tanto, G es inverso izquierdo. Perdón, inverso derecho. Y ahora vamos con el regreso. Entonces, ya casi acabamos con el teorema. El regreso va a ser más fácil. Entonces, supongamos ahora F tiene inverso derecho. ¿Qué hay que demostrar? Por demostrar que F es suprayectiva. Ok, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Sea P en B, ¿qué queremos hacer? Por demostrar que B pertenece a la imagen de F. Pero, como F tiene inverso derecho, sea G que va de B en A, tal que es inverso derecho. Es decir, que ¿qué pasa? Si me voy por G y luego me voy por F, evaluado en B, esto es igual a la identidad de B en B, que es igual a B. Bueno, pero pues entonces ya acabamos, ¿no? Porque déjenme escribir esta B un poquito mejor. Porque ¿qué? Consideremos G de B, que este pertenece a A, porque G va de B en A. Entonces, ¿qué pasa? Pues que F de G de B es igual a G compuesta con F, evaluado en B, y eso es, siguiendo toda esta igualdad, a B. Por lo tanto, B está en la imagen de F. Pues la pareja G de B, B pertenece a F, ¿no? Es justo lo que vimos aquí, ¿no? Si evalúas a este bajo F, te da B. Entonces esta pareja pertenece a F, entonces B pertenece a la imagen de F. Y ya acabamos nuestra demostración. Cuadrito. Entonces vamos a retomar el enunciado. ¿Qué hace el enunciado? Caracteriza a las funciones inyectivas y biyectivas. Las inyectivas son las que tienen inverso izquierdo y las suprayectivas son las que tienen inverso derecho. Este es un teorema típico de álgebra superior 1. Este se lo tienen que súper aprender, ¿no? Alguien es función inyectiva si solo si tiene inverso izquierdo, alguien es función suprayectiva si solo si tiene inverso derecho. Sí, este sí es así como de súper cajón, lo van a usar en toda su carrera, independientemente de qué carrera estén hablando. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ver un resultado que ya habíamos visto para relaciones, pero vale la pena checarlo otra vez, nada más para funciones. Y esta vez le vamos a llamar un lema, ¿no? Que es, básicamente lo que me dice es que la composición de funciones asocia. Entonces dice lo siguiente. Sean A, B, C y D conjuntos. Entonces, ¿qué pasa? Y además necesito a B' contenido en B y C' contenido en C. Ay, qué feo me quedó. B' contenido en B y C' contenido en C. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito tres funciones. Sean F de A en B', G que va de B en C' y H que va de C en D. ¿Ok? Todas estas son funciones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si primero compongo F con G y luego eso lo compongo con H,
Eso me queda igual a... Me tomo a F y la compongo con la composición de G con H. ¿Sí? O sea, puedo mover los paréntesis. Esto asocia. O sea, veces que sí son funciones distintas, ¿no? Pueden fijarse en la... O sea, como desenmarañar toda la definición. Fijarse en la definición puramente conjuntista. Y ver que estos dos objetos, si conjuntistamente, no tendrían por qué ser iguales. Vamos a probar que sí lo son. Pero que sí están como construidos de maneras distintas. Entonces hay que checar que sí funcionen. Bueno, vamos a ver la demostración. Entonces la demostración, pues primero hay que checar que todo sí queda bien, ¿no? Entonces observen que la imagen de F, ¿dónde está contenida? Está contenida en B'. Observen que el dominio de G es igual a B y por lo tanto aquí tengo una contención. Entonces eso lo que me dice es que esta composición está bien hecha. ¿Ok? Y luego, fíjense, pues ya sé que esa composición está bien hecha. Entonces fíjense, F compuesta con G. Y me fijo en su imagen. Pues esa está contenida en la imagen de G. ¿Y dónde está contenida la imagen de G? En C'. C' está contenida en C, que es igual al dominio de H. Entonces, esto que está aquí me decía que esta composición está bien hecha. Esto que acabo de hacer aquí, lo que me dice es que esta composición está bien hecha. ¿Ok? Y ahora fíjense, vamos a ver que esta composición está bien hecha, ¿no? Entonces, la imagen de G, donde dijimos que estaba contenida, está contenida en C', está contenida en C, que es igual al dominio de H. Entonces, esto lo que me dice es que esta composición está bien hecha. ¿Sí? Y luego por último, fíjense que la imagen de F, eso está contenido en F va de A a B', entonces está en B', está contenido en B, que es igual al dominio de G compuesta con H. G compuesta con H, bueno, si quieren eso lo podemos hacer como un poco con más calma. Eso es igual al dominio de G, y eso a su vez es igual al dominio de G compuesta con H. Entonces, eso lo que me dice es que esta composición está bien hecha. Entonces ya chequé que todas las composiciones estén bien hechas, ¿no? Entonces, F compuesta con G y luego compuesta con H tiene sentido, ¿no? Sí puedo escribir esto y decir algo que valga la pena decirse, ¿no? Y también esto. Compuesto con H. También tiene sentido. ¿No? Fíjense que si no coincidieran todas estas contenciones, hay ciertas ahí composiciones que ni siquiera tendría sentido escribirse, ¿no? O sea, al menos sí tiene sentido escribir lo que estamos escribiendo. Y más aún, observen que ambas funciones tienen el mismo dominio y codominio. Si quieren vamos con la primera. Eso lo voy a escribir en otra hoja. H compuesta, perdón, F compuesta con G y eso compuesto con H. Entonces, ¿quién es el dominio de esto? Es el dominio de F. Bueno, si vamos por partes, acuérdense que la definición de una composición, el dominio de una composición es el dominio
de la primera función que lo compone. Eso lo podemos aplicar 2 veces y eso me da que el dominio de esto es f. Y luego, ¿quién es el codominio de h compuesta con g compuesta con f? Pues eso es simplemente el codominio de h. Y por el otro lado nos podemos fijar en componer estas dos y eso componerlo con f. Y entonces el dominio de esta composición, eso es directamente el dominio de f. Y el codominio de esta composición es simplemente el codominio de h compuesta con g. Y eso es el codominio de h. Entonces fíjense que estos dos sí coinciden y estos dos sí coinciden. Solo resta probar, como ya las funciones coinciden en su dominio y en su codominio, solo falta ver que tengan la misma regla de correspondencia. ¿Sí? Pues vamos a ver que eso también pasa, ¿no? O sea, x en a, pues podemos evaluarla aquí, ¿no? Que es h compuesta, perdón, f compuesta con g y todo eso compuesto con h, valuado en x. Ok. Entonces eso por definición, ¿qué es? Eso es, valúa g compuesta con f en x y luego eso valúalo en h. Y luego, ¿qué es esto? Pues esto es igual a valúa x en f, luego eso valúalo en g y luego eso valúalo en h. Pero, pues esto aquí es igual. Esto es igual a escribirlo así. ¿Sí? Me está diciendo primero mándalo bajo f. Ah, pues sí, primero lo mando bajo f. Y luego mándalo bajo g y luego mándalo bajo h. Ah, pues mándalo bajo la composición de g con h. Bueno, y eso seguramente ya lo vieron. Es lo mismo a compone estas dos y eso componlo con f en el orden apropiado y evalúa a x bajo eso. Ah, pues sí. Miren, ya vimos que esta función y esta función tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, todas estas expresiones tienen sentido por lo que hicimos aquí. Tienen el mismo dominio y codominio por lo que hicimos acá. Y tienen la misma regla de correspondencia. Pues ya, ¿no? Por lo tanto, las funciones son iguales. Son iguales. Y ya terminamos la prueba. Perfecto. Entonces, imagino que ya están cansando un poco. Entonces nada más vamos a ver un teorema a partir de este lema, que es lo que me permite relacionar funciones inversas, derechas e izquierdas, con funciones inversas, nada más. Entonces dejen, se los anuncio y ahorita lo comentamos un poquito. Van a ver que la prueba es rápida y ya con esto acabamos. Entonces sea f que va de a en b una función. Si g1 que va de b en a es un inverso izquierdo y
G2 que va de B en A es un inverso derecho. Ambos de F. Lo pongo entre paréntesis. Entonces, G1 es igual a G2. Y ambos son el inverso de F. Ajá. Fíjense que si nos regresamos a nuestra definición de hasta acá, pues que vemos que cumple el inverso, pues que el inverso es tanto inverso izquierdo como inverso derecho. Entonces tienes un inverso izquierdo y un inverso derecho y pruebas que ambos son el mismo, entonces ya automáticamente ambos son el inverso. Entonces ya con que probemos que son iguales, nos va a regalar el resultado que son el inverso. Vamos a probarlo rápidamente. Entonces, pues veamos. O sea, f que va de a en b, función. Y ya nada más voy a escribir g1, inverso izquierdo. Ya sabemos dónde está definido, ¿no? Y g2, inverso derecho. Entonces, ¿qué cumple? Como g1 es inverso izquierdo, pues ¿qué cumple? Que si me voy por f y luego me voy por g1, eso es igual a la identidad en a. Y g2 que cumple, que si primero voy por g2 y luego me voy por f, eso es igual a la identidad en b. ¿Sí? Que hay una implicación. Entonces pasa esto. Perfecto. Entonces fíjense que tenemos toda, a partir de esto, tenemos una larga cadena de igualdades. G1, ¿a qué va a ser igual? Pues ya sabemos que si a una función le compongo la identidad, ya sea por la derecha o por la izquierda, me queda exactamente la misma función. Entonces voy a hacer un truco y voy a decir, pues si primero me voy por la identidad en B y luego me voy por G1, es lo mismo irme por G1, ¿no? Porque G1 tiene dominio B. Entonces, esta igualdad es nada más consecuencia de la observación que ya hemos hecho desde la clase pasada sobre cómo se comporta la identidad respecto a la composición con cualquier función. Bueno, pero esto es igual a esto que está acá. Esto es igual a G1 por... Bueno, G1... Perdón. Esto es igual a G2 compuesto con F compuesto con G1. Simplemente sustituye esta igualdad. Aquí es una observación que hemos hecho hace muchísimo tiempo. Esto es por hipótesis. Y aquí podemos obviamente aplicar el lema. Entonces me queda la composición así. Aquí fue por el lema. Acabamos de probar. Dice que la composición asocia. Pero ahora, pues este ya lo conozco. Este es esto que está acá. Pues escríbelo ahí. Esto también fue hipótesis. Y luego, pues ya sabemos que la identidad, ya habíamos dicho que compuesta con quien sea, me queda igual. Y pues justo la identidad que me interesa, ¿no? Es G2 va de B en A. Y es la identidad en A. Esto es G2. Esto es de nuevo la observación que hemos hecho cuando definimos lo que era la identidad, ¿no? Que compuesta con quien sea, me lo deja igual. Y entonces ahora lean la igualdad desde la izquierda hasta la derecha. Y eso es lo que queríamos probar. Entonces ya acabamos. Entonces fíjense que esta prueba, la verdad es que es como muy algebraica, ¿no? O sea, lo único que hicimos fue utilizar igualdades y utilizar propiedades de la identidad y de los inversos. Que se acuerdan, ¿no? Que cuando introduje los inversos les dije, pues es que es más o menos como los inversos
donde si pensamos en esta composición es como si pensáramos en el producto en los racionales o en los reales. Pues resultó que ese estudio de los inversos sí nos rindió muchos frutos, ¿no? Porque ya nos permite dar argumentos de este estilo. Usualmente, ¿cómo tendríamos que probar esto? Pues nos agarramos un elemento en B y vemos que tengan la misma regla de composición, pues porque ya tienen el mismo dominio y codominio, ¿no? Pero aquí fíjense que en ningún momento nos agarramos ningún elemento en B, ¿no? De hecho, puede que B fuera vacío y aún así todo esto se cumple. Entonces, pues ya nos permite dar como pruebas como elegantes, ¿no? Y este tipo de pruebas es como que, yo sé que ya es un poco tarde en la clase de álgebra superior 1, pero se empieza a sentir como el saborcito del álgebra, ¿no? Se empieza a sentir como de cómo se hacen las cosas algebraicamente. Lo van a ver un poco más en las clases extras, cuando vean álgebra lineal, cuando vean matrices y esto, van a ver mucho de este tipo de argumentos, ¿no? Donde simplemente es como ir como rastreando una igualdad, ¿no? Que ya lo estábamos viendo un poco en teoría de conjuntos, pero fueron consecuencia de cosas que hicimos en conjuntos, ¿no? No como aquí que pues parece que es pura álgebra. Ok, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ya la verdad es que nos queda muy poquito de las notas, entonces seguro el martes terminamos las notas de funciones y pasamos al tema que sigue, que son naturales. Entonces, por favor, vayan estudiando si no han terminado. Fíjense que aquí me falta un paréntesis. Y, pues bueno, regreso a mí por un segundo. Bueno, entonces hasta aquí termina la grabación de la clase. Espero les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho. Y nos vemos el martes.